¿Qué tal, cracks? El día de hoy vamos a desarrollar la parte teórica, lo que concierne a movimiento vertical de caída libre, comúnmente conocido como caída libre. Bueno, este movimiento es caracterizado por realizar un desplazamiento vertical, ¿no? Es decir, su recorrido va a ser en la parte vertical. Es por ello que vamos a estudiar este tipo de movimiento. Bueno, en el caso de la vida real, si nosotros queremos comprobar este movimiento vertical de caída libre, no sería posible, ya que si nosotros soltamos una pequeña piedra y una pequeña hoja, van a demorar diferentes tiempos en caer a la superficie. Entonces no se cumpliría, ya que según Galileo nos dice, indistintamente el peso del cuerpo deben caer al mismo instante. ¿A qué se debe esto? A la presencia de aire. Es por eso que ambos van a tener tiempos diferentes en demorar a caer a la superficie. Pero el día de hoy vamos a estudiar solo lo que concierne al movimiento vertical de caída libre. Es decir, para nuestro caso, el aire no va a tener interferencia en nuestros cálculos ni en nuestros análisis. Entonces, el trayecto que va a realizar va a ser el siguiente, ¿no? Este va a ser la representación del movimiento vertical de caída libre, para lo cual vamos a ver conceptos importantes dentro de este tema, lo que vendría a denominarse la gravedad. La gravedad en este caso vendría a ser la aceleración de la gravedad, ¿no? Es el vector que está apuntando hacia el centro de la Tierra, ¿no? Y este tiene un valor de, ¿sí, cierto? Tiene un valor de, según cálculos ya establecidos, nos dicen que el valor es 9,81. 9,81 ¿qué? Metros por segundo al cuadrado. Y para fines prácticos lo aproximan a 10 metros por segundo para su cálculo más fácil, ¿no? Entonces vamos a ver la interpretación. ¿Qué nos quiere decir la gravedad, no? Como ya bien sabemos, este movimiento vertical de caída libre es similar al movimiento rectilíneo uniformemente variado. La diferencia es que este va a ser un recorrido vertical y en el movimiento rectilíneo uniformemente variado era un recorrido horizontal. Y la aceleración para este caso va a ser de la gravedad, que va a ser siempre conocida, equivalente a 10 metros por segundo al cuadrado. Bueno, su interpretación, ¿qué decimos? Como en el movimiento rectilíneo uniformemente variado decimos, este es 10 metros por segundo al cuadrado, nos quiere decir 10 metros por segundo, aumenta su velocidad cada segundo. Eso nos quiere decir la aceleración de la gravedad. Cada segundo aumenta o puede disminuir 10 metros por segundo. Para su mejor entendimiento, vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Veamos. Acá tenemos una partícula que está subiendo con una velocidad inicial de 80 metros por segundo. Está subiendo, es decir, como la gravedad está para abajo, entonces le va a disminuir su velocidad. Entonces, ¿cuál era la interpretación que hemos dicho? Que cada segundo cada segundo va a disminuir para este caso porque está subiendo 10 metros por segundo, ¿cierto? Entonces, ¿qué diríamos nosotros? Si está partiendo con 80 metros por segundo y la gravedad es 10, entonces 10 metros por segundo cada segundo. Entonces, en un segundo bajará 10 metros por segundo. Entonces, ¿cuánto sería su velocidad por acá? Sería, claro, 70 metros por segundo. Seguimos. Como la gravedad es 10 metros por segundo, entonces cada segundo varía 10 metros por segundo. Pero como está subiendo la partícula y la gravedad está en contra, entonces va a bajar su velocidad. Entonces, ¿cuánto sería su velocidad para este caso? Claro, sería 60 metros por segundo. Y en el siguiente segundo, como está bajando 10 metros por segundo, sería 50 metros por segundo en cada segundo. Eso sería cuando una partícula sube. Pero ¿qué pasa cuando una partícula está descendiendo? Bueno, cuando una partícula desciende, supongamos para este caso su velocidad inicial sea igual a 0. Entonces, en un segundo, como la gravedad es 10 metros por segundo, entonces va a variar 10 metros por segundo cada segundo. Como está a favor de la gravedad el movimiento, entonces va a aumentar su velocidad. Entonces diremos lo siguiente. En un segundo varía 10 metros por segundo. Entonces, como está ocurriendo en un segundo, entonces, ¿cuánto va a ser su velocidad por acá? 10 metros por segundo, ¿cierto? 10 metros por segundo. Y en el siguiente segundo también va a variar 10 metros por segundo. Entonces sería 20 metros por segundo. Y en el siguiente segundo también va a variar. Entonces sería 30
metros por segundo. A partir de este análisis estamos entendiendo mejor lo que nos viene a ser la gravedad. Y entonces diremos, cuando una partícula está descendiendo va a aumentar su rapidez, y cuando una partícula está ascendiendo, está subiendo en otras palabras, va a disminuir su rapidez. Entonces vamos a pasar ahora a ver las ecuaciones que vamos a utilizar para el cálculo del movimiento vertical de caída libre, que vamos a denominarlo ecuaciones escalares. Para este caso vamos a ver las ecuaciones escalares para este movimiento. En este caso estamos partiendo de una partícula con una velocidad de 40 metros por segundo. Dentro, como la gravedad es 10, va a variar 10 metros por segundo cada segundo. Entonces, en un segundo, como está subiendo la partícula, va a disminuir 10. Entonces, ¿cuánto sería por acá? 30 metros por segundo, su velocidad. En el siguiente segundo, va a variar 10 también. Entonces, como está subiendo, va a disminuir 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. En el siguiente, ¿cuánto sería? 10 metros por segundo. Bueno, una vez que llega acá 10 metros por segundo, en el siguiente segundo, ¿cuánto? Sería 0, ¿cierto? Y en esto quedaría demostrada la ecuación de la movimiento vertical de caída libre, que nos dice: toda partícula en su altura máxima, cuando ya llega a un punto donde ya no puede aumentar su velocidad, llega un momento que llega a su velocidad 0 y entonces empieza a descender. Entonces, a partir de este momento, en cada segundo, como ya está bajando, va a ganar 10 metros por segundo cada segundo. Entonces, en un segundo ganaría ¿cuánto? Por acá, 10 metros por segundo. En el siguiente segundo, ¿cuánto sería su velocidad? Claro, 20 metros por segundo. En el siguiente segundo sería 30 metros por segundo. En el siguiente segundo, 40 metros por segundo. ¿Cierto? Entonces, con esto quedaría demostrado que cualquier partícula que llegue a su altura máxima, su velocidad siempre va a ser 0. Y a partir de ello podemos decir que la velocidad de subida es igual siempre a la velocidad de bajada. ¿Por qué dirás, no? Como podemos observar por acá podemos observar, por ejemplo, que la velocidad de subida es 40 metros por segundo. A la misma altura, la velocidad de bajada es 40 metros por segundo. Esta es una propiedad muy usual en el movimiento vertical de caída libre. Y también podemos decir que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Es decir, ¿qué tiempo ha demorado en subir hasta acá, hasta que llegue hasta su velocidad 0? Entonces decimos 1, 2, 3, 4. 4 metros por segundo. 4 segundos ha demorado en subir. ¿Y cuánto ha demorado en bajar? 1, 2, 3, 4. Entonces, con esto queda demostrado que tiempo de subida es igual a tiempo de bajada. Estos son conceptos muy fundamentales que vamos a tener que usar para el desarrollo de ejercicios. Finalmente, podemos decir que en la altura máxima, la velocidad de la partícula siempre va a ser 0. Con esto quedaría demostrado lo que venimos diciendo. Para su resolución vamos a utilizar 4 ecuaciones fundamentales, ¿no? Que cuando nos pidan determinar la distancia, vamos a utilizar generalmente la tercera y cuarta fórmula. Cuando nos hablen de recorrido, distancia, o generalmente que lo llaman altura. Altura lo llaman para este caso, ya no vendría a ser distancia. Son las mismas ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado, con la diferencia que ahora la aceleración representada por A va a ser ahora cambiada por la aceleración de la gravedad, denominada G. Son las mismas fórmulas. Cuando no tengamos, por ejemplo, en este caso, conocimiento de la gravedad, entonces podemos usar la cuarta fórmula, ¿no? En todo caso. Y cuando necesitamos calcular las velocidades, vamos a utilizar la ecuación 1 y 2. Bueno, vamos a utilizar el signo positivo cuando está en bajada. ¿Por qué? Porque va a ganar velocidad. Y vamos a utilizar negativo cuando está en subida. Entonces, estas son las ecuaciones que vamos a utilizar, crack. Bueno, crack, esto sería toda la parte teórica. No te olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta a este video para seguir subiendo más contenido.
Nos vemos en el próximo video.